Ahí ya estamos en vivo. Hola a Genial. todos, bienvenidos a este webinar. Es nuestro primer webinar de preparación para la Hackathon de Tabarandú que vamos a estar haciendo en Encarnación. Va a ser el 31 de marzo, el 1 y 2 de abril. Son 3 días donde vamos a estar trabajando en crear iniciativas de participación ciudadana sobre decidim.org, que es el sistema open source que elegimos para encarar los desafíos. Con nosotros está Cristian Parra, jefe de experimentación del PNUD, que va a estar dándonos una introducción a lo que es la participación ciudadana digital con Decidim. Después de este webinar tenemos otros 3 webinars que se van a hacer los martes hasta llegar a la Hackathon. Y estos webinars tienen el objetivo de preparar a la comunidad técnica y a todos los interesados en participar de este tipo de eventos. Estamos iniciando esto en Encarnación, está habiendo un montón de iniciativas tecnológicas también en Encarnación, entonces creemos que esto ayuda un montón a formar la comunidad, a enriquecer el networking que tienen los encarnacenos con los asuncenos también. Estamos esperando también que participen personas de Ciudad del Este. Entonces va a ser un gran evento donde nos vamos a juntar todos los técnicos y aquellas personas interesadas también en cuestiones sociales y de participación ciudadana para generar una inercia juntos, ¿verdad? Y tratar de tener esa ciudad, ese país que estamos necesitando, queremos, pero por sobre todo que necesitamos. Entonces le quiero dar espacio a Cristian para que inicie la presentación y vamos a estar conectados acá mirando los comentarios. Si tienen preguntas, pueden tirar sus preguntas a las redes sociales y nosotros vamos a estar posteando esto acá en la pantalla para poder ir respondiendo al final. Cristian, adelante. Bueno, muchas gracias, Vane, y equipo de Girls Code. Un placer realmente estar aquí con ustedes desde la distancia, remotamente, de manera virtual, así que un saludo a todas y a todas. Un poco lo que hoy queremos hacer es dar una primera introducción a lo que es un poco el concepto de la participación ciudadana digital, con algunos ejemplos, con algunas ideas, partiendo un poco de casos o de alguna forma ejemplos concretos de cómo se participa aquí en Paraguay a qué nos referimos cuando hablamos de participación ciudadana, ¿no? Para luego entrar un poco más en el detalle de cómo eso se puede lograr o se puede articular, facilitar a través de una plataforma como es la plataforma de Decidim, que va a ser el foco o la herramienta de alguna forma, el recurso que vamos a estar hackeando en la Hackathon de Tecnologías Cívicas que coordina Girls Code a finales de marzo. Así que para ir entrando un poquitito, me presento, yo soy Cristian Parra, soy jefe de experimentación del Laboratorio de Aceleración del PNUD. El Laboratorio de Aceleración es una pequeña unidad de investigación y desarrollo que tiene el programa de las Naciones Unidas aquí en Paraguay y nos dedicamos básicamente a trabajar con el gobierno, con las organizaciones de la sociedad civil y con distintas organizaciones internacionales para tratar de integrar de alguna manera herramientas, metodologías de aprendizaje en el medio de la acción para el desarrollo sostenible. Y de eso se trata un poco todo este esfuerzo que estamos haciendo con Tabarandú y con la Hackathon de Tabarandú, que tiene un poco por objetivo fortalecer los espacios de participación ciudadana, las capacidades de participación ciudadana a nivel local, en los municipios, en las ciudades, en los barrios, en las organizaciones, para que esa participación sea cada vez más significativa, más vinculante, sea de mayor calidad y como ciudadanos podamos de alguna forma participar mucho mejor y más allá de las elecciones y también desde las propias administraciones públicas se pueda de alguna manera acoger esa participación de una manera asertiva y de una manera que realmente responda a lo que los ciudadanos de alguna forma traen a la mesa. Entonces, antes de entrar un poco en la parte digital, quería empezar con esta pregunta de cómo participan los ciudadanos. Aquí en la imagen están viendo básicamente lo que fue hace unos días nada más, uno de los primeros talleres de diagnóstico participativo, se le llama esto, de el proceso de planificación para el ordenamiento urbano y territorial de la ciudad de Luque, que es un municipio aquí cerca de la ciudad de Asunción, en Paraguay. Y lo que vemos ahí en pantalla, a eso nos referimos con participación. Grupos de ciudadanos uniéndose en torno de repente a algún tipo de artefacto, algún tipo de decisión, algún tipo de proceso, debatiendo, contribuyendo, en este caso, alrededor del objeto del mapa de la ciudad,
contribuyendo con sus percepciones de cuáles son los grandes problemas y cuáles son las grandes potencialidades de ese territorio que ellos conocen mejor que nadie, ¿no? Que son los vecinos, la gente que vive y que de alguna forma trabaja día a día en ese territorio, los que mejor conocen y que pueden de alguna forma expresar de mejor manera qué es lo que están necesitando. Y a partir de la agregación de todo eso o de la combinación de todas las visiones que hay, surge realmente una inteligencia colectiva que nos permite tomar mejores decisiones. Entonces, de esto se trata un poco cuando hablamos de participación, ¿sí? Porque normalmente cuando hablamos de participación nos vienen en mente las elecciones. Sin embargo, la participación ciudadana realmente va más allá de esa cita que tenemos cada 5 años en Paraguay y cada cierto periodo en otros países. Participación también es todo lo que estamos viendo en pantalla. También son las comisiones vecinales, que son pequeños grupos de ciudadanos que en torno de alguna forma a un pequeño territorio delimitado como su barrio, se juntan, crean un comité, un grupo dedicado a de alguna manera promover proyectos, promover de alguna manera acciones en la comunidad, juntarse para resolver problemas de la comunidad. En lugares como Asunción, las comisiones vecinales tienen inclusive acceso a ciertos fondos, los fondos que se conocen como los fondos de proyectos especiales, a los cuales las comisiones vecinales pueden aplicar y decir, queremos de repente hermosear nuestra plaza y construyen un proyecto y con eso se acercan de alguna manera al municipio para tratar de que el municipio implemente ese proyecto o financie eso con los fondos de proyectos especiales, por ejemplo, ¿verdad? También participación ciudadana es cuando nos juntamos y activamos un espacio público como un parque. Este, por ejemplo, es el caso de lo que sería la Asociación de Vecinos del Parque Caballero, que es un parque muy, muy tradicional y muy reconocido aquí en la ciudad de Asunción, y que ya desde hace muchos años vienen trabajando para activar ese espacio, para hacer que ese espacio se use, tenga presencia de las personas, para que hayan actividades, servicios, experiencias, no solamente el espacio, sino que también toda esa experiencia de socializar con otros ciudadanos. Lo que les hablaba recién, los planes de ordenamiento urbano y territorial, algo muy nuevo, algo que está de alguna forma en proceso en algunas ciudades de Paraguay, específicamente aquí el área metropolitana de Asunción, y que tiene que ver con llevar adelante una planificación que ordene nuestra ciudad, que permita de alguna forma decidir dónde vamos a tener zonas mixtas, donde hay residencias y servicios, o zonas residenciales mixtas con una industria, o zonas industriales, etcétera, que nos permite de alguna manera ir ordenando todo ese espacio. Entonces ahí también, ahora mismo, dentro de lo que son estos planes, hay procesos participativos que se están dando, hay espacios donde la gente se está juntando y está teniendo la oportunidad de decir, de alguna forma, de influenciar o de incidir en esos procesos. Otro espacio muy interesante de participación ciudadana es la gestión de riesgos y desastres. La foto que vemos aquí en la pantalla, en esta parte de abajo, voy a ir marcando con mi... En esta parte de abajo es la foto de un proyecto que llevamos hace unos años atrás que se llamaba Topa Dengue y que de alguna manera consistía en involucrar a la comunidad, a voluntarios de la comunidad, en el proceso de gestionar el riesgo, en este caso el riesgo del dengue, a través de actividades concretas y un monitoreo ciudadano que iban ellos realizando semana a semana. Entonces, ese es un tipo de participación comunitaria que permite gestionar los riesgos que tenemos a nivel comunitario para prevenir o para mitigar de alguna manera los eventuales desastres que pueden surgir o los problemas de alguna forma de distintos tipos de salud pública o de otro tipo de problemas. También las organizaciones sociales son espacios de participación. Organizaciones sociales como Girls Code, que está organizando este webinar y esta hackathon, es un espacio donde un grupo de voluntarios se pusieron de alguna manera el objetivo de llevar la tecnología, en este caso, a más mujeres, de alguna manera, a integrar a las mujeres a un proceso de aprendizaje y de cada vez estar más dentro de lo que es el área de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, etc. Entonces ellos tienen como que las organizaciones sociales toman estas misiones y llevan adelante procesos donde finalmente terminan involucrando a comunidades, a personas, etc. Y eso también, si bien es más una participación de tipo social, podemos como que considerarla como parte de esta sombrilla general de ejemplos de participación ciudadana. Y finalmente, otro ejemplo local paraguayo son las iniciativas populares. En nuestra Constitución tenemos la posibilidad de que no solamente los senadores y los diputados, los congresistas presenten un proyecto de ley, sino que también los ciudadanos podemos diseñar nuestra propia propuesta de ley de alguna manera y llevar adelante lo que se conoce como el proceso de iniciativa popular. El proceso de iniciativa popular es un proceso donde
los ciudadanos tienen que recolectar una cierta cantidad de firmas para que esto entonces permita que el proyecto de ley tenga entrada y se trate en el Congreso. Hace muy poquito, hace apenas unos meses, se promulgó una ley que permitió que estas iniciativas populares ahora puedan firmarse de manera electrónica, lo que va a hacer que de alguna forma barreras que en el pasado teníamos para recolectar esas firmas que tenían que recolectarse de manera física, ahora se pueden recolectar a través de plataformas digitales. Y está, de hecho, hay un primer prototipo del Tribunal Superior de Justicia Electoral que está permitiendo probar esta posibilidad de firmar electrónicamente iniciativas populares que surgen de distintos espacios ciudadanos. Entonces, estos son algunos ejemplos, hay muchos más. Y de hecho, si nos vamos a mirar de alguna manera el universo de procesos y de experiencias de participación, uno se encuentra con un universo muy rico que incluye, pero miles y miles de casos y de procesos, de métodos. Lo que están viendo en pantalla es una plataforma que se llama Participedia, es una enciclopedia de la participación que documenta todos esos casos y todos los distintos métodos de participación que existen, y tiene documentado hoy en día más de 2.300 casos a lo largo y ancho de todo el mundo, que incluyen cosas como convenciones ciudadanas, la Convención Ciudadanos por el Clima en Francia, que es una convención donde una asamblea sorteada de alguna forma de manera aleatoria, elegida por sorteo de ciudadanos, está deliberando para de alguna manera definir qué tipo de legislaciones, regulaciones o propuestas para acción climática van a llevar adelante desde el gobierno francés. Y así hay otros tipos de procesos. Hay procesos que tuvieron como foco el COVID durante la pandemia y la articulación comunitaria para de alguna manera ofrecer o encontrar servicios de alta demanda durante ese proceso de crisis que tuvimos y que todavía de alguna forma estamos dentro. Entonces, el universo de la participación, como ven, es gigante, es amplio. Yo les invito a entrar en estos espacios, mirar, y se van a emocionar de ver todo lo que es posible realmente a través de la participación. Y en general, hay como una teoría del cambio de la participación. Esto que ven en pantalla es una teoría del cambio de lo que se conoce como presupuesto participativo, desarrollado por una organización que se llama People Powered o empoderado por las personas, pero que de alguna forma se puede trasladar no solamente a los presupuestos participativos, que son un tipo particular de proceso de participación, sino que en general esta teoría se puede llevar de alguna manera a muchos otros espacios de participación. La participación de alguna forma empieza por entender cómo aportan los ciudadanos, qué tipo de recursos, qué personas, qué contexto existe donde se aporta o se hace algún tipo de contribución ciudadana. Esos aportes se dan en el contexto de actividades que pueden ir desde planificar el propio proceso hasta desarrollar propuestas, votar en esas propuestas para tomar una decisión, financiar esos proyectos de repente ganadores, ejecutar los proyectos, supervisar, monitorear, hacer la rendición participativa de cuentas. Y todas esas actividades de alguna manera llevan a distintos resultados que, entre otras cosas, incluyen resultados como el desarrollo de habilidades y conocimientos cívicos en las personas que participan. Logra de alguna manera, a través de la participación, se fortalecen las organizaciones comunitarias, se conectan entre ellas y se vuelven más fuertes, y la sociedad civil gana de alguna manera mayor incidencia en los procesos de gobierno. Y también los gobiernos se ven beneficiados de alguna manera porque las prioridades públicas, los nuevos programas de infraestructura, etcétera, se ven de alguna forma beneficiados por ese proceso de inteligencia colectiva que surge de sumar todas las miradas, la diversidad de miradas que tiene la sociedad civil, los ciudadanos, los distintos miembros de nuestra comunidad. Y esos resultados llevan finalmente a distintos impactos. En primer lugar, permiten que haya más confianza. Este es uno de los principales resultados de los procesos participativos. Generan cuando se hacen bien y cuando tienen un resultado vinculante, cuando el ciudadano puede ver que su participación de alguna manera generó una incidencia en las decisiones que toman los distintos gobiernos. Eso genera que los ciudadanos confíen más en sus instituciones. De alguna manera eso incrementa también la participación política y cívica, así que las personas se interesen más por los asuntos que tienen que ver con la política, con los espacios ciudadanos. A nivel de las comunidades, hay una sociedad civil más fuerte que nace de alguna manera de participar y de desarrollar el músculo de la participación. Y en el caso de los gobiernos,
hay de alguna manera impactos que tienen que ver con, por ejemplo, mejorar los gastos públicos, hacer que los gastos públicos sean más reactivos, más equitativos. Se genera de alguna manera esto, hay todo un mundo de evidencia empírica que documentó cómo los procesos de participación terminan llevando a un incremento en la recolección, en la recolección de los impuestos, en una menor evasión de alguna manera, que genera más ingresos para los gobiernos para poder de alguna forma responder. Y todo eso es realmente parte un poco de lo que hablamos cuando hablamos de participación. Pero hoy queremos centrarnos un poquitito en cómo participan los ciudadanos cuando ponemos dentro de la ecuación la cuestión tecnológica, el medio tecnológico, el medio digital. Esta foto es una foto que tomamos en ese proceso de gestión participativa del dengue. Ahí pueden ver un chico, un voluntario adolescente de una organización que se llama Mil Solidarios, que hace refuerzo escolar en el Bañado Sur de Asunción. Y lo que ellos hacían básicamente era salir a la comunidad con estas hojas, con estas carpetas, donde iban documentando, entre otras cosas, dónde habían criaderos, qué tipo de situación de alguna forma de esos criaderos estaban, si estaban de alguna forma activos o eran criaderos que estaban de alguna manera protegidos y que no representaban un riesgo. Entonces aprendían todo el proceso de hacer esa vigilancia entomológica, y luego lo que se recolectaba en papel se digitalizaba. Entonces, en el proceso de digitalización se iba también aprendiendo toda una serie de habilidades digitales. En ese proceso finalmente se fue desarrollando y terminamos desarrollando un instrumento ya enteramente digital para hacer eso que hacemos en papel directamente en las tablets, por ejemplo. Pero siempre había como una necesidad de a veces tener o recurrir de alguna manera al medio analógico del papel. Entonces, cuando hablamos de participación digital, tenemos que realmente hablar de participación multimedia, a través de múltiples medios. Hay, de alguna manera, formas de participación que son presenciales, donde la gente se encuentra, donde hay una asamblea, donde hay un espacio donde nos vemos la cara, pero también hay espacios que son virtuales o digitales, donde si bien no nos vemos las caras de alguna manera, nos encontramos y vamos contribuyendo, vamos documentando el proceso participativo, y eso finalmente retorna de nuevo a los espacios presenciales, donde de nuevo nos encontramos para o deliberar, debatir, tomar decisiones, evaluar lo que propusimos en el proceso de participación. Entonces, todo este proceso termina siendo realmente o configurando un esquema de participación donde los participantes y los ciudadanos van pasando por múltiples medios, ¿sí? Esto que ven en pantalla es un proceso que hicimos hace algunos años atrás, precisamente con la comunidad de amigos del Parque Caballero, donde organizamos esta interacción entre lo físico y lo digital, ¿no? Donde habían espacios donde se encontraron los ciudadanos que viven en el entorno vital del parque para deliberar sobre sus problemas, proponer propuestas. Esas propuestas después fueron evaluadas y finalmente se fueron cargando en una plataforma digital que fue documentando todo el proceso y que permitió también conectar esa participación con redes sociales como Facebook, como Twitter, donde la gente iba como que cargando también sus comentarios y su retroalimentación. Y finalmente eso se terminó llevando de nuevo al mundo presencial, donde la comunidad de alguna manera tomó esas propuestas que se fueron desarrollando a lo largo del proceso y votaron y tomaron decisiones acerca de cuáles querían impulsar como comunidad. Ese proceso, en ese momento, de alguna forma, no se lograron implementar esas propuestas, pero sí dio origen a esta comunidad de vecinos del parque que hasta hoy activa el parque y que hoy en día muchas de esas propuestas están implementando. Por ejemplo, hace muy poco llevaron adelante un proceso de lo que se conoce como intervenciones urbanas ligeras, donde, entre otras cosas, implementaron cosas como un pequeño parque de patinetas que estaba entre esas propuestas que surgieron en este proceso. La participación multimedial muchas veces también se da de manera situada. Es decir, nos encontramos con espacios como estos donde los medios digitales se insertan de alguna forma en medio del espacio físico y los ciudadanos van pasando y van interactuando con esto. Esto que vemos es un poco lo que se conoce como participación multimedial situada a través de lo que serían unas pantallas públicas. Esta en particular es un ejemplo de la ciudad de Oulu en Finlandia, donde a través de esta pantalla pública digital los ciudadanos tienen no solamente acceso a servicios, información, etcétera, del municipio, sino que también van dando ellos su propia retroalimentación acerca de distintas consultas que se hacen, se van haciendo de alguna forma procesos de encuesta o de debate donde van contribuyendo ideas, etcétera. Todo esto que vimos, de alguna manera, los medios digitales que se insertan en procesos participativos,
los conocemos hoy en día como lo que se le llama las tecnologías cívicas. Y las tecnologías cívicas son básicamente aquellas que están diseñadas para facilitar algún aspecto de los procesos de gobernanza democrática que tenemos nosotros entre ciudadanos de un territorio, un espacio común. Nosotros como ciudadanos habitamos un espacio común, un territorio común, a veces son comunidades digitales, pero igual son como que espacios donde compartimos recursos. Y la gobernanza democrática se trata precisamente de poder juntos ir tomando decisiones acerca de cómo usar esos recursos de manera inclusiva, de manera que todas las personas realmente puedan gozar de sus derechos y que de alguna forma vayamos avanzando cada vez hacia una sociedad mejor, hacia una sociedad más igualitaria, digamos, desarrollada, donde todos y todas podamos tener oportunidades para crecer y para desarrollarnos y para ser felices de alguna manera. Entonces, todo tipo de tecnología que facilita o media, a veces facilita, a veces sencillamente informa algún aspecto de estos procesos, de estos tipos de procesos que estuvimos comentando al inicio, es lo que conocemos como tecnologías cívicas. En general, casi todas las tecnologías cívicas hoy en día, cuando hablamos de tecnología cívica, se habla mucho de tecnología de la información y la comunicación, pero hay otros tipos de tecnologías. O sea, podemos hablar también de tecnologías que son, por ejemplo, ese papel que veíamos de alguna manera en el proceso de Topadengue es también un tipo de tecnología, pero analógica, en papel, y que era en cierta manera una herramienta para que los chicos, los voluntarios, las chicas que trabajaban en ese proceso puedan interactuar entre ellos e ir de alguna manera avanzando en el proceso de voluntariado en este caso. Hay las tecnologías cívicas, de alguna forma hay distintos tipos y persiguen distintos propósitos. En general, hay 4 grandes propósitos. Están las tecnologías cívicas que facilitan la interacción ciudadana, es decir, facilitan que los ciudadanos puedan interactuar entre sí, que puedan colaborar y que puedan de alguna forma, todo eso que veíamos, ¿no? Colaborar, co-crear soluciones, proponer, etcétera, y ir como que interactuando entre ellos y con los gobiernos, con las organizaciones. Existe también tecnología cívica de lo que se conoce como de advocacy o de promoción, defensa y activismo, que son las tecnologías que se utilizan cuando necesitamos de alguna forma activarnos entre nosotros para defender ciertos derechos, o de repente cuando necesitamos defendernos ante algún tipo de problema o ante avances de alguna forma autoritarios. También existe de alguna forma estos 2 tipos de tecnología o de propósitos de la tecnología cívica se enmarcan en lo que se conoce como el tipo de tecnología cívica que apunta a la acción comunitaria, es decir, que busca que la comunidad genere acción, que se articule, que haya acción colectiva en cierta manera. Aparte de la acción comunitaria, hay otro eje y otro tipo de tecnología cívica que tiene que ver con ayudar a los gobiernos, a ir abriéndose al ciudadano, a abrirse y poder de alguna forma ir recibiendo esa acción comunitaria para poder también responder y articularse y colaborar, ¿no? Entonces, esos 2 tipos de tecnología tienden a encontrarse, y dentro de lo que es un poco el eje de gobierno abierto, tenemos todo lo que se conoce como tecnología de gobierno o GovTech, lo que en el pasado le llamábamos también e-government, y que tiene que ver con la tecnología que de alguna forma facilita los procesos burocráticos, administrativos, los servicios públicos, la digitalización de esos servicios. Todo eso entra dentro de ese propósito de tecnología cívica, de facilitar la emergencia de mejores tecnologías aplicadas a los procesos de gobierno. Y dentro también de este eje entra mucho lo que tiene que ver con los datos cívicos, las tecnologías que están de alguna manera enfocadas en facilitar el acceso a los datos que son de interés público de alguna manera, que están de alguna forma muchas veces alojados en los gobiernos, y que hay todo un proceso de ir abriendo esos datos para que la ciudadanía, los distintos actores sociales, las organizaciones puedan analizar y puedan tomar decisiones también con eso. Entonces, como decía, estos 2 ejes y tipos de tecnología cívica tienden a encontrarse en el medio. Entonces, donde se encuentran es precisamente donde se intersectan estos propósitos, cuando la interacción ciudadana de alguna manera se conecta con los datos cívicos para llevar adelante procesos de promoción, defensa, activismo, que al final terminen incidiendo en la mejora de la tecnología propia que el gobierno utiliza, en los procesos de mejora de trámites, de digitalización, que de alguna forma que mejoren la experiencia general del ciudadano con sus gobiernos. Algunos ejemplos de, sobre todo, el eje de interacción ciudadana, que es el eje donde nos vamos a estar enfocando mucho en la hackathon y en la presentación de hoy, son estas plataformas que ven aquí. Aquí vemos algunas nada más. El universo de plataformas también digitales de tecnología cívica que facilitan algún aspecto de participación ciudadana, así como
así como vimos que es un universo muy grande de tipos de casos o procesos de participación, también lo es el universo de las herramientas digitales y las distintas plataformas que existen, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, herramientas como Your Priority, que es una herramienta que permite básicamente ir proponiendo ideas, prioridades de alguna manera, y uno de eso lo puede ir viendo después en un mapa, uno puede ir de alguna manera avanzando en el proceso de evaluación de esas ideas. All Our Ideas es una plataforma que implementa lo que se conoce como el concepto del Wikisurvey. Un Wikisurvey o una Wiki encuesta es básicamente una encuesta donde uno pone algunas opciones que luego se van de alguna forma presentando como una especie de dicotomía donde uno tiene que decidir esta opción o esta opción, ¿verdad? Mejorar el parque urbano del Parque Caballero o invertir en, por ejemplo, estacionamiento o espacio, digamos, para estacionamiento. Y ahí los ciudadanos pueden decir, yo quiero mejorar el Parque Caballero, ¿no? Entonces, las wiki encuestas hacen esta dinámica, pero también tienen el espacio de ir ampliando las opciones. Que pueda alguien decir, bueno, no, yo en realidad lo que quisiera es que se mejore el transporte público urbano de mi ciudad, ¿verdad? Y eso mismo después va apareciendo de nuevo entre las opciones y a la larga, entonces uno tiene como que una medida de las preferencias ciudadanas. Esto se usó mucho en Nueva York, sobre todo en procesos de planificación urbana de Nueva York. Y finalmente tenemos lo que sería un poco el foco de la presentación y de la siguiente parte de este webinar, que es la plataforma Decidim, ¿sí? Decidim es una plataforma de lo que podríamos llamar de multipropósito, en el sentido de que sirve a muchos tipos de procesos de participación ciudadana, un amplio espectro de procesos de participación, de actividades, de experiencias de participación, y tiene como una amalgama muy grande de posibilidades en términos de funcionalidades, componentes, características. Entonces termina siendo básicamente como una especie de gestor avanzado y complejo de los procesos participativos que pueden darse en un espacio como una ciudad, como un municipio o una organización social o algún otro tipo de espacio comunitario donde necesitamos gobernar nuestros recursos entre todos. Esto que ven es un poco cómo se ve Decidim de alguna forma. Decidim surge en Barcelona, surge de alguna manera como la plataforma digital de participación ciudadana de Barcelona y que se fue expandiendo por todo el mundo y hoy en día está en cientos de ciudades, hay cientos de instancias locales de alguna manera. Y como pueden ver, uno tiene la posibilidad de ir gestionando distintos tipos de espacios de participación que vamos a estar entrando en detalle en breve. ¿Cuáles son esos espacios de participación? En primer lugar, tenemos lo que se conocen como los procesos participativos. Los procesos participativos son secuencias de actividades donde hay participación. Puede ser, por ejemplo, primero rellenamos una encuesta, luego realizamos propuestas, en una siguiente etapa debatimos esas encuestas y finalmente cuando ya hemos debatido las encuestas, tal vez de manera presencial o virtual, finalmente tomamos decisiones para priorizar qué vamos a hacer con esas propuestas, ¿sí? Con el objetivo de poder definir y tomar decisiones sobre un tema. Un ejemplo de proceso participativo son los presupuestos participativos, que vamos a estar viendo enseguida en qué consisten, pero en esencia son procesos donde los ciudadanos toman decisiones sobre cómo gastar el presupuesto público, cómo decir en qué proyectos, en qué espacios, en qué tipo de iniciativas quiero que los presupuestos de mi ciudad o de mi comunidad de alguna manera se inviertan, ¿no? Entonces, Decidim como plataforma digital tiene como uno de los conceptos los espacios de procesos participativos donde uno puede, desde el punto de vista del usuario de la plataforma administrativo, puede diseñar el proceso y desde el punto de vista de un desarrollador técnico, como es una plataforma de código abierto, puede contribuir a desarrollar nuevos tipos de procesos, nuevos tipos de módulos o componentes que permitan generar procesos participativos que tal vez no se tuvieron en cuenta o que todavía no surgieron, todavía no se diseñaron, todavía no aparecieron en el espectro, digamos, de experiencias humanas. Entonces, esa apertura del código permite también que cualquier desarrollador pueda ir aportando a esta plataforma para desarrollar nuevos tipos de usos para estos espacios. El segundo espacio de participación en Decidim es lo que se conoce como el órgano de participación. Los órganos de participación ofrecen básicamente la posibilidad de crear grupos de trabajo o grupos de decisión. ¿Qué puede ser un grupo? Un grupo puede ser una comisión vecinal, como hablábamos hace rato. Puede ser un consejo. En Paraguay tenemos lo que se conocen como los consejos de desarrollo
municipal, por ejemplo. Entonces, el órgano de participación, la funcionalidad del espacio del órgano de participación puede ser crear el Consejo de Desarrollo Municipal de una ciudad, ¿sí? Y ese espacio de alguna forma permite establecer reuniones periódicas y gestionar de alguna forma esas reuniones periódicas. Se permite detallar la composición del espacio, cómo se conforma, cuáles son los estatutos, de qué manera de alguna forma uno puede ser parte de un determinado espacio o de un determinado órgano de participación, como se llama en este caso. Y se pueden ir organizando reuniones, encuentros, ver de alguna forma en el mapa de la ciudad dónde nos vamos a encontrar, cómo estamos activando nuestro consejo, entre otras cosas. El tercer espacio de participación en Decidim es lo que se conoce como las consultas o las votaciones, que son básicamente, es como un módulo de encuestas que permite coordinar desde referendos hasta articular pequeñas encuestas y organizar discusiones y debates en torno a las preguntas que se hacen en la consulta. Y finalmente publicar los resultados de las votaciones que de alguna forma se pueden ir articulando dentro de ese espacio de participación. Y luego el cuarto espacio de participación de Decidim son lo que se conoce como iniciativas, que son espacios donde los participantes ciudadanos pueden ir creando iniciativas de manera colaborativa, ir como que definiendo a medida que van avanzando qué tipo de trayectoria, objetivos, y ir recogiendo apoyo. Esto es como cosas como change.org o ese tipo de OAVAs, donde uno puede tener una iniciativa e ir como que recolectando firmas para que la gente se sume a la iniciativa y activar de alguna manera el activismo ciudadano en ese proceso. Ahora tomando un poco aquí todo esto que hablamos, estos 4 grandes espacios de participación, lo que me gustaría ahora hacer es ir mostrando algunos ejemplos, algunos casos en particular del uso de Decidim para ir entendiendo cómo esos espacios de participación se utilizan, qué tipo de componentes que ofrece la plataforma de alguna forma se usan, cómo se usan, de qué manera se traducen al contexto local de ese caso en particular. Entonces, así de alguna forma lo están haciendo otras ciudades. Y empezamos con el caso de lo que sería Decide Mérida, que es un municipio en México. Ahí pueden ver el URL de esta instancia de participación en México. Decide Mérida básicamente, de alguna forma, principalmente utiliza 3 espacios de participación: los procesos, las iniciativas, pero de manera muy particular las asambleas. A las asambleas Decide Mérida le llama mesas ciudadanas. Y una de las cosas que Decide Mérida llevó adelante es el Plan de Desarrollo Municipal de Mérida, donde ciudadanos de alguna forma respondieron a la pregunta de cuál será el rumbo de Mérida en los próximos años, y a través de un proceso participativo fueron utilizando lo que se conoce como el componente de propuestas para ir creando estas propuestas. De alguna manera, los ciudadanos fueron articulando sus propias propuestas. También utilizaron dentro de lo que es Decidim hay todo un gestor de contenido de páginas y blogs para ir comunicando el proceso y poder de alguna manera facilitar el proceso. Y finalmente también el módulo de lo que se conoce como el componente de los comentarios para que las personas, los ciudadanos, puedan ir comentando las propuestas que fueron surgiendo. Esas propuestas finalmente fueron evaluadas, fueron de alguna forma articulándose dentro de esta plataforma hasta que finalmente pasaron a la evaluación de lo que se conoce como mesas ciudadanas. Las mesas ciudadanas son encuentros, en este caso, usando lo que es el espacio de las asambleas de Decidim, se comunicaban dónde van a ser las mesas, dónde se van a encontrar para poder evaluar esas propuestas. Y como vemos de alguna manera de esta pantalla, muchas de esas propuestas están en proceso de evaluación. Voy a cambiar un poquito a ver en vivo de alguna forma esta instancia de Decidim. Esto es un poco lo que es Decide Mérida. Como pueden ver, está arriba mismo tenemos las pestañas de alguna forma que hacen referencia a los distintos espacios de participación, que en este caso Decide Mérida se centra principalmente en utilizar los procesos participativos. Y aquí podemos ver un poquito acerca de cuáles son esos procesos, ¿no? Podemos ver más de 4.000 personas ya participaron de este proceso de planificación municipal de desarrollo. Cuando entramos a ver, ese proceso fue el principal, pero también ahora están creando otros procesos, como el proceso para diseñar juntas un parque, el proceso de Decide Mérida por una sociedad más sustentable y el plan municipal de desarrollo, que de alguna manera, cuando vamos a esa página, podemos entender un poquitito cuáles son, de alguna forma, cuál es el propósito, podemos de alguna manera entender quiénes participan, cómo se decide, de alguna forma, el ámbito de esa participación, cuál es la unidad dentro del municipio que está a cargo de articular esto, y las fechas, ¿no? Cuándo empieza. En este caso fue un proceso que se dio en el año 2021, fue de septiembre a octubre del año 2021,
Y en ese proceso, ellos fueron de alguna forma articulando todas estas propuestas. Como pueden ver, se desarrollaron más de 1.300 propuestas ciudadanas y estas propuestas están todas documentadas ahí y están en proceso de evaluación por las distintas mesas ciudadanas, que son básicamente estos espacios donde van de alguna manera, perdón, es otra parte, ¿verdad? Pero son estas mesas ciudadanas que van de alguna manera evaluando las propuestas, que aquí podemos ver el calendario de mesas que ellos tuvieron de alguna forma para evaluar esas propuestas. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de Mérida y de cómo Mérida utilizó. Como pueden ver, parte un poco del proceso también es darle identidad, o sea, pasar un poco de lo que es la visión, digamos, por defecto de la plataforma a una identidad también más local y que decide cómo utilizar los distintos espacios dándole nombres diferentes. Por ejemplo, en lugar de llamarle asamblea, le llamamos asambleas, le llamamos mesas ciudadanas, por ejemplo. El segundo caso que me gustaría compartir es el caso de lo que es un caso que está muy cercano aquí a nosotros, en la ciudad de Rosario, de Argentina. Es una ciudad muy interesante porque es una de las que mejor, de alguna manera, ha aprovechado esta herramienta y que más, de alguna forma, cultura de participación ha insertado en su municipio. Entonces, Rosario tiene, entre otras cosas, hace mucho uso de los procesos participativos. Específicamente en Rosario llevan adelante los presupuestos participativos. Los presupuestos participativos son procesos, como les decía, donde los ciudadanos deciden cómo se va a utilizar parte del presupuesto mismo de la ciudad. En Rosario las asambleas se llaman consejos barriales, que son como comisiones vecinales en Paraguay, pero que organizan encuentros presenciales y que van como que articulando distintas acciones a nivel barrial. Y también Rosario utiliza mucho el módulo de consultas. En cada uno de estos espacios de participación se articulan las funciones o los componentes de propuestas para que los ciudadanos puedan hacer propuestas en el proceso de presupuesto participativo. Por ejemplo, se utiliza el módulo de encuentros como para poder documentar dónde se van a encontrar, que es lo que vemos un poco aquí en esta parte de la pantalla, ¿verdad? Dónde se van a encontrar los distintos consejos barriales. Se usa mucho la funcionalidad de comentarios para que la gente pueda debatir y también utilizan el gestor de contenidos de Decidir para poder comunicar el proceso. Una cosa muy interesante de Rosario es que, por ejemplo, hace uso de lo que es el componente de propuestas, pero no para crear propuestas, sino más bien para documentar lo que se conoce como el banco de experiencias. Y el banco de experiencias es básicamente experiencias ciudadanas que los distintos consejos barriales o los ciudadanos van documentando en esta plataforma. Entonces se utiliza el módulo de propuesta, pero no para hacer una propuesta necesariamente, sino para documentar cosas ciudadanas. Entonces aquí podemos ver cómo se ve el sitio de Rosario. Podemos ver que ahora mismo está digamos, en fase de subir iniciativas y propuestas al presupuesto participativo del 2024, ¿sí? Podemos de alguna manera enterarnos de cuáles son los próximos encuentros. Aquí podemos ver los próximos encuentros en el mapa. Podemos ir a visitar cada uno de estos encuentros y tenemos, digamos, los distintos consejos barriales que están activos. Además de otras iniciativas, otros procesos como el Plan de Acción de Gobierno Abierto, por ejemplo. Entonces, una cosa muy interesante de Rosario es su presupuesto participativo, que es un proceso que, como pueden ver aquí, arranca con un proceso de escucha que pasa luego a una elaboración de proyectos y finalmente pasa a una etapa de laboratorio de ciudadanos para enriquecer esos proyectos en base a las ideas que aportaron los ciudadanos, hasta que luego se hace una valoración online para priorizar esos proyectos. Se vota sobre qué es lo que se va a ejecutar efectivamente. Y como pueden ver, el 2023 está en etapa de laboratorio de ciudadanos, pero el 2024 ya está empezando también, ¿sí? Entonces, esto es algo muy interesante de Rosario. Aquí podemos ver toda la información acerca de los términos y condiciones para el presupuesto participativo, cuáles fueron las propuestas ganadoras, de alguna manera que por lo visto ya cerró en realidad el proceso en el 31 de julio de 2022. Y acá arriba podemos ver también información acerca de las fases, ¿verdad? Uno puede entrar inclusive a ver cuáles fueron las fases del proyecto y enterarse cómo va pasando de alguna manera a cada fase, qué actividad, qué se hace en esa fase. Y cuando se llega a la priorización, los enlaces para poder votar, por ejemplo. Lo que les decía también de Rosario es que tienen los consejos barriales, que son como distintos espacios de encuentro permanente que el municipio tiene y que articula o comunica sobre estos espacios a través de esta plataforma. Los espacios realmente, este es un buen ejemplo de participación multimedial, porque los encuentros se dan realmente en la comunidad, la gente se ve la cara, se encuentra en un lugar, hablan, activan, hacen cosas, y esta plataforma es sencillamente el medio por el cual eso se comunica, se gestiona, se informa, de alguna manera se va
se va como que articulando para que las personas puedan estar informadas acerca de los distintos consejos. Este, por ejemplo, es el consejo barrial de lo que sería el CMD Norte. Tenemos acá información acerca de qué es este consejo, quiénes son los contactos y todos los encuentros, además de lo que les decía hace rato, las experiencias que ese consejo fue documentando, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, una experiencia que se llama Pintando Sueños en la Esperanza, que es una experiencia documentada por ese consejo barrial, de alguna manera, y que tiene un poco de información acerca de qué se trató esa experiencia. Entonces aquí ven que esto es realmente el módulo de propuestas, pero usando para más bien documentar otro tipo de cosas, no necesariamente propuestas, ¿sí? También Rosario utiliza mucho el módulo de consulta. Acá vemos, por ejemplo, el módulo de lo que fue el proceso de consulta para definir cómo se va a ver un mural urbano de alguna manera, el pasaje juramento de un monumento urbano de la ciudad de Rosario. Y aquí ven cómo la consulta, ¿cuál querés que pintemos en el pasaje de juramento, por ejemplo? Y uno entra y puede ver cómo las distintas opciones están documentadas y los distintos apoyos o votos que se dieron para tomar finalmente la decisión de qué opción llevar adelante. Y tiene todas las, digamos, los insumos para poder decidir. Y otra cosa muy interesante de Rosario que yo les invito después a mirar, sobre todo los que van a estar participando en la hackathon, es que tienen una muy buena página de documentación acerca de los distintos mecanismos de participación, las definiciones de los componentes, cómo se usa la plataforma, y está todo bien documentado en español. Se puede ver distintos informes que fueron haciendo, las páginas que hacen referencia al presupuesto participativo. Está muy bien documentado y muy bien articulado. También, de alguna manera, Rosario se destaca en cierta manera entre estos casos porque tuvo como que una muy buena estrategia de comunicación digital. Aquí les quiero poner un rato, no sé si se va a escuchar, ¿verdad? Pero quiero ponerles un video de una de sus campañas que llevaron adelante en el proceso de ¿cómo se dice? Motivar a la participación del presupuesto participativo. Así que voy a poner play y por ahí el equipo de Girls Code me avisa si no se escucha o algo. Lo ponemos. Por aquí pongo play para que vean un poco cómo se promovió y cómo se comunicó, en qué consistía un presupuesto participativo en este caso. Así que pongo play. Hola gente de COP, y en el video de hoy estoy con Pedro y con Fabri y les vamos a enseñar cómo patear un penal. ¿No les parece que Pedro necesita más luz para jugar en la plaza? Hay muy poca luz, ¿no? Con el proyecto de Pedro seguro va a quedar mucho mejor. Vota por la plaza de Pedro. Nosotros queremos la plaza de Pedro. Hola, ¿a dónde vas? A votar por la plaza de Pedro. No sabes cómo va a quedar esta plaza cuando esté iluminada. Va a estar buenísima. Yo voto por la plaza de Mateo. Yo por la de Santi. Por la de Pedro, la de todos. Votar el presupuesto participativo. Acércate a las mesas de tu barrio o entra a participa.rosario.gov.ar y elegí el proyecto que va a mejorar tu lugar. Yo voto por mi barrio. Bueno, ese era un poco, como ven, un ejemplo de no solamente la plataforma digital, el proceso, sino que también el rol que tiene el saber comunicar en estos procesos, el poder de alguna forma desarrollar materiales que le acerquen de alguna manera, que comuniquen de manera simple, sencilla, de qué se trata un presupuesto participativo, que muchas veces no se trata tanto de mostrar pantalla por pantalla cómo se usa la plataforma, sino más bien se trata de explicar de alguna manera cómo eso se conecta con una necesidad que tengo a nivel del barrio, como la necesidad de Pedro que necesitaba luz en su plaza, ¿verdad? Hola gente, soy Pepe, y en el video de hoy estoy con Pedro. Voy a avanzar aquí. Entonces decía, ¿no? que es un poco también esa idea de poder comunicar, de saber de alguna forma acercarte a la gente y poder desarrollar materiales que permitan entender mejor de alguna forma cómo yo puedo incidir en un proceso de este tipo, ¿no? Y eso también forma parte de lo que es tecnología cívica, de lo que es desarrollar de alguna manera plataformas digitales. Si bien tal vez no sea una plataforma, una herramienta en concreto, es parte de la estrategia de alguna manera que permite que eso tenga realmente éxito y que tenga llegada a las personas, ¿no? Entonces muchas veces las necesidades realmente pasan por ese lado, por desarrollar y saber comunicar, saber decir acá estamos y así lo hacemos, ¿no? Por último, quiero entrar en este último ejemplo, que es el ejemplo original, el ejemplo de origen, que es de alguna forma
Decidim Barcelona. Barcelona fue de alguna forma el pionero en este tipo de plataformas, más o menos allá por el año 2012, 2011, cuando empiezan a surgir todo este tipo de plataformas y empieza a haber como que un boom de la participación, sobre todo a nivel local, lo cual es muy paradójico porque de alguna manera a nivel global las democracias entraban en crisis, sin embargo a nivel local había como una especie de efervescencia de la participación municipal, local, ciudadana, social, a nivel ahí de las organizaciones, de los barrios, de los distritos. Entonces en ese ámbito, cuando empieza como que a tener una especie de empuje muy fuerte el concepto de tecnología cívica, que viene un poco a reemplazar la idea anterior, que era un poco esta idea de tecnología solamente pensando en el e-government, en el gobierno electrónico. La tecnología cívica viene como que a irrumpir en eso, a decir, no es solamente el gobierno el que necesita, de alguna manera, digitalizar sus trámites o interoperar servicios o lo que sea, sino que también los ciudadanos necesitamos como que empezar a conectarnos más y hacer como que nuestra acción colectiva a través de todos los medios posibles, incluidos los medios digitales, ¿no? Entonces ahí Decidim Barcelona es uno de los que surge en ese momento, entre muchos otros. Hay otra plataforma que se llama Consul. En California desarrollamos algo que se llamaba AppCivis, por ejemplo, para la ciudad de Vallejo, y mil otras plataformas, pero Decidim en particular, que muy parecido con la experiencia de Consul en Madrid, fueron como que creciendo y llevaron adelante esta idea un poco de la participación más compleja, o sea, de poder facilitar todos los procesos participativos en un solo espacio y convertirse en una especie de plataforma. Hola, estamos con algunos problemitas de conexión, así que vamos a esperar a que Cristian vuelva a conectarse unos minutitos. Tenemos ya algunas preguntas en las redes sociales. Les pido que vayan haciendo más preguntas, así aprovechamos todo el conocimiento y la experiencia que tiene Cristian en el tema. Cristian está en casi todas las iniciativas de participación ciudadana desde que Paraguay empezó a tener este tipo de movimientos. Ya hubieron varios intentos. Creo que a hoy todavía no tenemos montada una plataforma digital de participación ciudadana en ninguna ciudad del país. Si bien hay muchos grupos que están trabajando, todavía esto no está siendo masivo, no es que cualquier ciudadano puede conectarse a una plataforma y tener ideas. Entonces, esto que está proponiendo Tabarandú termina siendo un gran paso en el camino que tiene Paraguay todavía pendiente por recorrer en lo que es participación ciudadana digital. Si bien es cierto, hay otras instancias de participación que Cristian estuvo mostrando, como las comisiones vecinales y esa primera diapositiva donde estaba lo que hoy estamos haciendo como ciudadanos. Hay mucho por hacer y mucho que la tecnología puede aportar en este proceso a la hora de escalar y hacer que esto sea un poco más masivo. Todavía no estamos teniendo conexión de Cristian. Alex, ¿qué te pareció hasta ahora la charla? La verdad que Van está súper interesante y realmente esperemos que todas las personas que están siguiendo en vivo puedan sacarle el jugo con la mayor cantidad de preguntas posibles. Porque como ya mencionabas, Cristian es un referente en la parte de tecnología y en la parte de participación ciudadana. Y justamente este webinar, que es una intro a lo que buscamos en el hackathon, esperemos que les motive como para poder generar justamente plataformas, como vos decís, para cada municipio. Realmente sería muy interesante si de las personas que están hoy en vivo siguiendo al webinar puedan de repente aplicar también en la hackathon, que es lo que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Así mismo. Está muy encaminado todo para la hackathon. Voy a comentar un poquitito de lo que se viene en los próximos webinars, aprovechando que tenemos este espacio y que ya tenemos un público capturado. Tenemos otros webinars muy interesantes que van a tratarse más de cómo utilizar la plataforma de Decidim, así como estuvo explicando Cristian justo en esta última parte de la charla. Decidim es una plataforma ya con varios años de madurez y una de las ciudades más importantes del mundo la está utilizando y la está potenciando por sobre todo. Entonces, es como que lo que nos queda o lo que tenemos por delante es aprender a utilizar y aprovechar todo esto que un país más desarrollado ya está teniendo implementado.
Los siguientes webinars van a hablar mucho de lo que es el proyecto open source de Decidim, con un foco muy fuerte en las dos categorías que tenemos en el webinar. Por un lado tenemos la categoría de diseño, donde vamos a estar implementando el sistema. Podríamos tener ya servidores con los sistemas instalados para que el desafío sea un poco más leve en cuanto a implementación del sistema nada más. Y la otra parte, que este desafío de diseño tiene mucho que ver con el look and feel de la aplicación, es decir, vamos a utilizar HTML, CSS probablemente, vamos a cambiar los logos, vamos a adaptarlo a los colores de Itapúa, de Paraguay, o de los grupos sociales que estén trabajando en el proyecto. Y todo eso es un poco de look and feel y también de configuración de la plataforma. Entonces ese es uno de los primeros webinars que tenemos. Y el siguiente webinar sí está muy, muy dirigido a la comunidad técnica de Itapúa, donde vamos a estar trabajando en cómo programamos Decidim, cómo le agregamos módulos, cómo participamos de la comunidad open source. Es un muy lindo proyecto ya con un equipo global en todo el mundo, ¿verdad? Donde hay muchas personas participando. El stack es Ruby on Rails. Sin embargo, no es necesario que sean programadores Ruby on Rails para entrar a la hackathon. En poco tiempo vamos a estar liberando una página donde van a estar todas las clases que tuvimos del bootcamp de Tabarandú que se llevó a cabo el año pasado. Entonces ustedes pueden mirar esas clases o bien pueden seguir cursitos básicos de Ruby en caso de que ya sean desarrolladores para poder captar cómo se trabaja con Active Record, que sería la base de datos, cómo creamos los web services y cómo eso llega al front que usa el front nativo de Ruby on Rails. No es demasiado complicado si ya tienen experiencia en programación, pero sí es una categoría un poco más técnica que la categoría de diseño e implementación. Y en el último webinar, si es que llegamos, si es que no pasamos ya para el primer día de la hackathon, vamos a estar lanzando los desafíos que tiene el departamento de Itapúa. No en todos los municipios se tienen los mismos desafíos, pero como una lista de desafíos que pudimos capturar de otras iniciativas dentro de Tabarandú, y vamos a estar exponiendo cómo se podrían encarar esos desafíos en la hackathon. Es decir, ya desde el punto de vista de Decidim y desde la base de participación ciudadana que tenemos en el departamento. Es decir, desde donde estamos hoy, vamos a tratar de proyectar una solución para no abstraernos de lo que es nuestra realidad. Entonces, está preparado, puedo hablar de uno de los desafíos que nos lanzó la mentora internacional, que se llama Ali, está trabajando en Decidim hace mucho tiempo. Ella ya está preparando todo para que podamos tener guaraní implementado como idioma en Decidim. Es decir, cualquiera que no hable bien español o que no sepa cómo participar en español va a poder participar también en guaraní. Y eso no es un desafío de programación precisamente, es un desafío de traducción, así que están todos invitados los que saben guaraní para poder participar en esto. Es algo muy desafiante tener sistemas en ambos idiomas dentro del país, de hecho hay muy pocos. Entonces sería bueno, ya que hablamos de participación, encarar también este tipo de desafíos. Ahí volviste, Cristian. Hola, ¿qué tal? No sé en qué momento, estuve como hablando parece unos minutos solo, así que me tienen que decir dónde me quedé para volver. Te quedaste, a ver, te digo, mirando el YouTube, estaba comentándole a los chicos de qué se tratan los siguientes webinars. Ajá. Y terminaste de mostrar, Cristian, el video y ahí vas a dar la intro de Decidim Barcelona. Ah, ya, ok. Decidí en Barcelona. Sí, yo tengo la última diapositiva, dice, transformemos el paseo de la zona franca, eso. Ya. Bueno. Entonces, voy desde ahí, si quieren. Dale. Estábamos comentando los siguientes webinars y también el desafío de la traducción a guaraní, que ya está como que preparado para que alguien lo encare. Hablamos un poco del stack que se están utilizando en las plataformas, entonces seguimos incentivando a que participen por las redes sociales. Ya hay varias preguntas, vamos a ir respondiendo al final de la charla.
Te damos el espacio, Cris. Dale, voy a compartir de nuevo entonces la pantalla, me dan un segundito ahí. Bueno, me quedé acá, me dijeron, ¿verdad? Entonces habíamos hablado un poquito de distintos casos, ¿verdad? Y el último caso que quería tocar dos casos más. El caso de Barcelona, que es un poco el origen de alguna manera de lo que es Decidim. Entonces, acá veo que estoy ya conectado. Bueno, el caso de Barcelona, que como les decía un poco en la presentación, les contaba un poco que allá por los años 2008, 2010, 2011, en ese periodo de tiempo, hubo un momento de una especie de boom de lo que es la tecnología cívica. De repente empezamos desde distintos espacios, de distintos momentos, de distintos tipos de organización, desde la academia, de la sociedad civil, desde los municipios también, desde los gobiernos, se empezó de alguna manera a desarrollar una nueva visión sobre lo que era un poco el rol de la tecnología en los procesos de gobernanza, y pasamos un poco de una época en la que nos habíamos dedicado mucho al concepto de gobierno electrónico y government, etcétera, a decir que no era suficiente solamente apoyar a los gobiernos en sus procesos de mejora o de digitalización o de uso de tecnología, sino que realmente también la comunidad, la ciudadanía necesitaba como que hacer uso de un buen uso de todos los medios posibles para poder participar mejor, para poder incidir mejor. Y ahí surge un poco todo este boom de tecnología cívica que se da de alguna manera paradójica en una época en la que por un lado había una crisis democrática a nivel de elecciones o gobiernos nacionales, pero a nivel local, sin embargo, había una efervescencia, había un montón de ciudades que estaban empezando a experimentar con presupuestos participativos, con distintos tipos de procesos, a usar este tipo de herramientas, y Barcelona fue una de las pioneras, ¿verdad? Muchas otras también lo hicieron. En Madrid, por ejemplo, desarrolló algo que se llamaba Consul. En California llevamos adelante el desarrollo y esto lo hicimos con el equipo justamente de Bane y de Codium aquí en Paraguay. Desarrollamos una plataforma que se llamaba Civis en su momento y que era para también dar soporte al proceso de participación ciudadana de Vallejo, en California, una ciudad que está al norte de San Francisco. Y todo ese boom fue desarrollando y hizo que surgieran miles de herramientas, y una de las que de alguna forma se fue destacando fue precisamente Decidim por varias razones, ¿verdad? Uno, porque abrazó un poco esta idea de ser una plataforma de multipropósito en el sentido, y compleja en el sentido de poder facilitar distintos tipos de participación, y no solamente participación digital, sino que también ser un espacio donde se puedan gestionar la participación que hay en otros medios, que hay de alguna manera a través de otros espacios, en presencia, en consejos, en encuentros, etcétera. Entonces, decidimos un poco el origen y el que fue de alguna forma desarrollando con mayor énfasis. También es un poco una plataforma que tomó la decisión correcta de abrir esto de alguna forma a la comunidad, y de hacer que sea realmente un proceso participativo en sí mismo el desarrollo de la plataforma. Existe una comunidad que se llama la comunidad MetaDecidim, que es la comunidad que a su vez toma decisiones acerca de qué es lo que se va a hacer con Decidim, qué se va a desarrollar, cuál es la siguiente iteración de diseño, qué nueva funcionalidad o qué nuevo espacio de participación vamos a tratar de llevar adelante. Y les decía un poco en la presentación que en Barcelona Decidim usa realmente casi todo el espectro de los espacios de participación, los procesos, las asambleas, las consultas, las iniciativas y los componentes de propuestas, encuentros, comentarios, etc. En particular, una cosa que quería como comentar a la hora de Decidim es esta idea de los sorteos. Los sorteos, de alguna manera, son una forma o un nuevo modelo, de alguna forma, de democracia deliberativa, se le suele llamar, que está de alguna forma siendo usado, sobre todo en muchos lugares de Europa y en muchos lugares distintos del mundo. Entonces, ¿en qué consiste un poco esta idea del sorteo? Es volver un poco a la raíz de lo que fue en su momento la democracia de Atenas, ¿no? Que en aquellos tiempos, en el origen de alguna forma de la democracia, el proceso democrático pasaba mucho por hacer un sorteo entre los ciudadanos para definir quiénes de los ciudadanos iban a constituirse en asamblea para tomar una determinada decisión, ¿no? La diferencia un poco con aquellos tiempos y los tiempos de ahora es que en aquellos tiempos la democracia no era tan inclusiva, ¿verdad? Era un grupo muy pequeño de ciudadanos los que tenían el derecho de participar. Sin embargo, hoy tenemos una realidad un poco distinta. Hoy tenemos más posibilidades de inclusión, y también de alguna forma la tecnología habilita esa posibilidad de que cualquier persona pueda sumarse. Entonces, se está empezando a experimentar esta idea de los sorteos de nuevo, de hacer una asamblea o un grupo de ciudadanos que se eligen por sorteo, y que al ser de alguna forma por sorteo, un poco la teoría es que
van a representar de manera aleatoria todos los intereses de manera, digamos, normal, o va a estar distribuido de alguna forma todos los intereses de la ciudadanía en ese grupo. Y a través de eso, entonces, a través de los sorteos se constituyen estas asambleas deliberativas. Un ejemplo es en Barcelona lo que sería el Consejo Ciudadano por la Sostenibilidad, que está encargado de deliberar sobre legislaciones y otras propuestas de sostenibilidad para toda la ciudad. Entonces, en Barcelona esto toma la forma, voy a mostrar un poquito acá, de alguna forma de lo que es el componente de elecciones por sorteo, donde en este caso ellos definieron plazas por sectores, el sector de asociaciones, empresas, centros educativos, y las candidaturas de alguna forma se fueron cargando con el componente de lo que sería más o menos el componente de propuestas. Es decir, uno carga, digamos, cada organización que va a ser sorteada, y esto finalmente el sorteo elige algunos representantes, y en algunos casos cuando hay empates esto pasa a una etapa de resolución por votos, utilizando la funcionalidad de los apoyos, que se llama, donde la gente puede durante un periodo de tiempo delimitado apoyar una candidatura determinada o no para poder desempatar. Entonces, esto es una cosa interesante que está surgiendo de alguna manera y que Decidim también está integrándola. Decidim también es muy interesante en el contexto de su presupuesto participativo en Barcelona. Ellos tienen de alguna manera distintos distritos, y para cada distrito como que van desarrollando propuestas. Cada distrito tiene su presupuesto, el monto que va de alguna forma a asignar, que pueden ver son montos importantes, y uno puede a través de la plataforma o a través de este espacio ir a ver los resultados. Aquí vemos, por ejemplo, los proyectos del distrito de Ciutat Bella y cuáles fueron los proyectos de alguna manera que se votaron y se eligieron para desarrollar e implementar con ese presupuesto. Entonces, es también una manera de visibilizar cómo la participación tiene un resultado final. Inclusive cuando el proyecto por el cual uno votó no ganó, es como que hay un resultado y un cierre al final. Y por último, el último caso que les quería mostrar era el caso de Canodrom. Canodrom es un ateneo de innovación digital democrática, que es un espacio, una institución de alguna forma en Barcelona, y que utiliza Decidim para gestionar un poco su contenido y también llegar un poco a su comunidad a través de distintos espacios de participación. Acá podemos ver que ellos comunican y cargan de alguna forma sus proyectos. A través de esto, cada proyecto puede ser un proceso participativo donde la gente entra, participa, contribuye, debate, utilizan el componente de encuentros para avisar sobre las distintas actividades que van a llevar adelante. Van haciendo espacios de participación como asambleas para poder articular distintos encuentros y procesos, y de esa manera van usando también las páginas de alguna forma como para comunicar contenido relevante para este ateneo. Por último, para ir cerrando, la otra comunidad interesante es la comunidad de MetaDecidim, como les decía, que es la comunidad que decide participativamente cómo va a avanzar Decidim. Es una comunidad que está abierta, que uno también inclusive se puede sumar para debatir y ir como que contribuyendo al proceso de decidir cuál va a ser el siguiente paso de lo que va a ser Decidim, ¿verdad? ¿Qué funcionalidades, qué diseño, qué necesitamos rediseñar, etcétera. Entonces, con eso voy cerrando un poco la presentación. Otros componentes que tiene Decidim y que van a ser como que irrelevantes a la hora de la hackathon, hay un componente de rendición de cuentas, hay un componente de encuestas, hay un componente para poder recibir notificaciones, conferencias, y también de alguna forma el componente de los textos participativos, que es un componente muy interesante para desarrollar de manera conjunta con un grupo una propuesta colaborativa, ¿no? Y con eso de alguna forma yo cierro mi presentación. Creo que ya Vanel estuvo como comentando las fechas de la hackathon y un poco cómo son los siguientes pasos. Y bueno, les agradezco la atención, el que hayan participado, el que me hayan escuchado por este tiempo, y espero que lo que hoy compartimos con ustedes sea realmente de utilidad y pueda catalizar primero la hackathon que vamos a hacer a finales de marzo, pero después muchos otros procesos de participación ciudadana donde se combinen de alguna forma de manera estratégica y creativa los distintos medios que tenemos a disposición. Y eso es todo. Así que muchas gracias. No sé, Fanny, si querés decir algo más sobre la hackathon o algo más. Buenísimo. Gracias, Cristian, a vos por tu tiempo. Siempre es un placer escuchar toda la experiencia y gracias al trabajo que haces, creo que tenés mucha exposición también a los procesos participativos en otros países, y siempre es bueno poder escuchar lo que se hace en otros lugares y aprender también de
de lo que están logrando otros países. Tenemos algunos comentarios. Esta parte creo que puede moderar Alex y vamos a ir mostrando los comentarios en la pantalla para poder responder. Súper. Vamos a empezar por la pregunta de Génesis, que dice, hola, tengo una pregunta. ¿Están identificados qué datos públicos están publicados en gobiernos locales de países desarrollados y no están publicados en nuestras municipalidades? Ya, bueno, esa es una muy buena pregunta. En realidad, la mayoría de alguna forma de Paraguay viene ya llevando adelante lo que se conoce como el proceso de participación en los planes de gobierno abierto. Y en el contexto de alguna forma de la alianza de gobierno abierto fue desarrollando varios planes y hubieron como que varias etapas donde realmente se han publicado muchos datos. Y la pregunta, o sea, la realidad hoy es que hay una gran cantidad de datos ya disponibles, ¿verdad? Hay cosas que todavía hay que desarrollar más, pero tal vez lo que es un poco más desafiante hoy en día no es tanto que no se publicó todavía, sino más bien cuáles son las capacidades que tenemos que desarrollar a nivel de la sociedad civil, de los ciudadanos, de las instituciones para analizar esos datos, ¿verdad? Porque están como que ahí, están disponibles, tenemos una ley de acceso a la información muy, muy interesante, muy buena, y en general cuando uno pide información, a veces un poco con distintos niveles de calidad y con distintos niveles tal vez de respuesta, pero por lo general uno puede llegar a encontrar la información y hay como que la posibilidad. Realmente el mayor desafío es más bien ese proceso de tengo el dato, cómo lo analizo, cómo tomo una decisión a partir de eso, porque a veces el dato en sí en bruto, esa planilla que podemos descargar qué sé yo, con toda la ejecución de los contratos del gobierno o de repente las distintas informaciones que se van publicando, así en bruto como que no nos sirve tanto. Tenemos que realmente aplicarle como una capacidad de analizar eso y sacar una conclusión. Eso a nivel nacional por lo menos. A nivel municipal sí hay como que mucho espacio para desarrollar. La mayoría, hay municipalidades que tienen un poco más información que otras, pero por lo general los municipios, sobre todo los más pequeños, tienen muchas dificultades sobre todo porque no tienen recursos, de repente la información no está tan disponible. Entonces, al final, la información de las municipalidades está más bien dentro de... Uno va a encontrar más información en los sitios, por ejemplo, de la Secretaría Técnica de Planificación o del Ministerio de Hacienda y de los programas que tienen ellos de transferencia a los municipios, por ejemplo, que en el municipio mismo. Entonces, existen obviamente casos, bueno, Encarnación es un caso interesante, ¿verdad? De muchas, que tiene como buenas publicaciones a veces, ¿verdad? Pero en todos los casos, definitivamente hay espacio para mejorar tanto a nivel de qué se publica, como también de qué capacidades necesitamos para poder analizar y sacar conclusiones y hacer como que uso efectivo. Periodismo también, el periodismo de datos de repente. Estamos con temitas de vuelta de conexión, parece. Creo que podemos ir respondiendo. Ahí de nuevo parece. Sí, ahí te escuchamos de vuelta. Sí. Perdón, no sé qué pasa con la... break. No sé dónde metí, pero creo que más o menos traté de responder así en general. No sé si hay otra pregunta. Seguí nomás, Alex. Hay más preguntas, Chris. Súper. Okay. Seguimos con la siguiente. A ver, la siguiente es de Lili. Si tuviesen que hacer en un roadmap de cómo debería ser Paraguay, ir avanzando hacia una democracia lo más participativa posible, ¿saben cuáles serían las principales prioridades que hay que tener en cuenta? ¿Cristian? Creo que estamos todavía con problemitas técnicos. Podemos pasar a la de Frey Arce, que es cuál es el desafío que yo estaba por comentar. Mientras Cristian vuelve. El desafío es traducir Decidim a guaraní. Esto se hace mediante un archivo de internacionalización que los chicos de Decidim ya estuvieron preparando. Entonces, el proyecto open source está perfectamente preparado para recibir este aporte.
y es muy valorado porque obviamente nadie más podría traducir Decidim a guaraní, ¿verdad? Solamente algún paraguayo. Entonces, ese es el desafío que tenemos y que digamos es relativamente fácil porque no implica tanto programación, sí implica saber un poco de open source para poder hacer el aporte final al proyecto open source de Decidim. Chris, te quité la posta para poder responder algo que sí No, podía responderte. súper, me parece bien. Y yo llegué a ver la pregunta, pero por lo visto tengo problemas acá de conexión y de alguna forma las prioridades. Yo creo que las prioridades, si yo tuviera que decidir, es empezar por los espacios y las oportunidades de participación que ya existen en nuestro país. Tratar de entender de alguna manera, por ejemplo, cómo funcionan las comisiones vecinales y cómo podemos mejorar la participación en las comisiones vecinales. Un ejemplo concreto sería en Asunción, las comisiones vecinales pueden acceder a lo que se llaman los fondos de proyectos especiales, ¿sí? Y los comités que arman las comisiones vecinales muchas veces desarrollan una propuesta y van, presentan y algunos se implementan, ¿no? Los fondos suelen ser no tan grandes, ¿verdad? Hablamos de cosas como algo así como 80 millones de guaraníes, que sería una especie de 10.000, 12.000 dólares, ¿verdad? Un desafío que hay ahí es que muchas veces esas propuestas se desarrollan solamente entre la comisión. No hay realmente un proceso de participación de la comunidad que rodea la comisión. O sea, no hay un proceso de ir y preguntarle a los vecinos de repente qué problemas tienen, qué les gustaría de alguna forma debatir, qué les gustaría proponer, qué tipo no sé, ¿verdad? De procesos seguir adelante para que la comisión desarrolle, pero de manera coparticipativa con su propia comunidad, esos proyectos, ¿verdad? Ese es un ejemplo de algo que ya existe, pero que de repente no lo estamos planificando. Otro espacio interesante es el espacio de lo que se conocen como los planes de desarrollo municipal y los planes de ordenamiento urbano territorial, que son dos instrumentos que tienen los municipios y que hoy en día se están como que impulsando mucho desde la Secretaría Técnica de Planificación y desde organismos internacionales también, y donde hay espacio para traer a la ciudadanía, y de hecho hay un proceso activo, participativo, que trata de involucrar a ciudadanos en el proceso de incidir en esos planes. Entonces ahí también es otro espacio donde sería interesante explorar cómo mejoramos esa participación, qué tipo de herramientas, tanto digitales como no digitales, podemos como incorporar a esos procesos. Un tercer espacio que se me ocurre es un poco el espacio de lo que es la gestión, lo que ya les hablaba hace rato, la gestión de riesgos y desastres, que tiene que ver un poco con involucrarse cosas como las unidades de salud familiar, la estrategia de alguna forma de atención primaria a la salud, y ir y participar de los procesos que ellos tienen para entender mejor el territorio de la OSF, poder de alguna forma ser voluntario en los procesos de gestión o de identificación de riesgos y de participación en poder mitigar esos riesgos. Entonces, por ahí, por ese tipo de cosas yo empezaría y después iría como que construyendo hacia los espacios más nacionales, ¿verdad? O sea, estamos hablando de empezar primero por participación más local, y después ir construyendo hacia la participación regional, nacional, ¿verdad? Por ejemplo, en una segunda etapa tal vez invertir más esfuerzo en lo que son las iniciativas populares, la legislación, que es algo que ahora se puede hacer con firma electrónica, pero todavía le cuesta, la cultura de participación todavía no lo tiene tan desarrollado, entonces hay como que ir desarrollando el ejercicio. Entonces por ahí una forma de avanzar hacia un momento donde realmente hagamos iniciativas populares para legislaciones sería empezar con hacer iniciativas populares, pero a nivel de legislación de municipios, ¿verdad? De ordenanzas, propuestas de ese tipo, y desarrollar así en la comunidad ese tipo de iniciativas. Entonces, por ahí yo creo que sería la prioridad en términos de participación y donde se pueda integrar herramientas tanto de mejorar la participación, la facilitación, como herramientas de llegar a más gente, como herramientas digitales, o sea, hacer como que la combinación creativa de todos los medios. Creo que es un gran desafío y debería ser prioridad de alguna forma de los distintos sectores. Súper, Cristian. Ahora vamos a la pregunta de Katia. Una pregunta, ¿cuál es el ciclo de vida de las ideas, proyectos que se presentan en estos canales de participación ciudadana digital? Genial. Bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay lo que se conoce como el concepto de la escalera de la participación, ¿verdad? Hay procesos participativos que directamente se enfocan en consultar y termina ahí, ¿verdad? Termina en
hacer una encuesta, pedirle a la ciudadanía su feedback, de alguna forma, su retroalimentación, y luego queda en ese espacio, ¿verdad? Hay otros procesos que son más, no solamente consultivos, sino que pasan a una etapa ya de colaboración y de participación más protagónica o significativa, donde los ciudadanos no solamente se les consulta, sino que también son involucrados en el proceso de desarrollar las propuestas. Y después de desarrollar las propuestas, finalmente poder votar o decidir o participar en algún proceso de decisión acerca de esas propuestas. Entonces, por lo general, los procesos participativos tienen la posibilidad de atravesar todas esas etapas. Una etapa, digamos, más de consulta y diagnóstico, donde se trata de identificar problemas o ideas, de repente recolectar eso con la ciudadanía. Una segunda etapa donde las ideas, los problemas, etcétera, se convierten en algún tipo de propuesta, proyecto, a través de distintos procesos de debate y desarrollo de propuestas. En muchos casos, los procesos de desarrollo de propuestas pasan por varias etapas. Por ejemplo, en la ciudad de Vallejo, California, ellos tienen 3 etapas de desarrollo de propuestas. O sea, primero se presenta como una especie de resumen, después el resumen pasa a una especie de validación técnica de parte del municipio, donde analizan cosas como, no sé, supongamos que alguien propone hacer un nuevo parque en un determinado terreno, pero había sido el terreno es privado, no es público. Entonces eso vuelve de alguna forma y dice, bueno, no podemos hacer este proyecto porque tiene este problema técnico, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, hay una segunda etapa donde el resumen se convierte en un proyecto más extendido, y finalmente eso vuelve de nuevo a una especie de validación técnica, y llega a una tercera etapa donde ya al proyecto extendido se le asocia un presupuesto, un plan de trabajo más detallado. Esto es un ejemplo de Vallejo en California. En otros lugares como los procesos de Porto Alegre, Brasil, etcétera, que es un poco el origen de los presupuestos participativos, para dar un ejemplo, ahí se iban haciendo asambleas temáticas donde se definían prioridades, y luego habían otras asambleas de proposición donde se hacían propuestas, y en la propia asamblea ya decidían qué llevar adelante. Entonces, como que la diversidad de procesos y de ciclos de vida es muy amplia, pero por lo general hay como que estas 4 grandes etapas, ¿verdad? Diagnósticos participativos, ideas, propuestas, desarrollo de propuestas, votar, decidir, y finalmente la etapa de ejecución, donde se trata de tener algún tipo de monitoreo o rendición participativa de cómo avanzan los proyectos, ¿verdad? Súper, Cristian, muchas gracias. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántas horas serían las 3 jornadas de la hackathon? Porque yo tengo pensado hacer un grupo para ir de acá con el abogado. Genial, ahí no se van si quieren responder esa parte. Sí. Bueno, la hackathon empieza el viernes 1 a las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde. Vamos a estar iniciando con una exposición de desafíos, armando equipos con las personas que todavía no tienen equipo. Y tenemos todo el sábado y el domingo hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, la UNAE, que es la sede en la que vamos a estar realizando la hackathon, la universidad, va a estar abierta ese viernes de noche y ese sábado de noche, como para que los equipos se queden a trabajar. Como saben, las hackathons son 24 horas. La idea es que las ideas lleguen lo más desarrolladas posibles a la presentación final. Entonces, todo el equipo de mentores y Girls Code mismo que está en la organización, vamos a estar acompañando a los equipos que se queden de noche. Entonces, las horas dependen mucho de las horas que quieran trabajar ustedes, pero la organización está como para cumplir unas 54, 60 horas de trabajo. Súper, gracias, Vane. Ahora tenemos una pregunta de Venancio Cáceres, que dice, si quisiéramos implementar un presupuesto participativo, ¿qué tipo de profesionales tenemos que tener en el equipo? Bueno, esa es una buena pregunta. En primer lugar, yo creo que un municipio que quiere llevar adelante, o una organización que quiere llevar adelante un presupuesto participativo, tiene que tener profesionales que sean de alguna forma expertos en facilitar la participación, en poder diseñar espacios, técnicas, de alguna forma, para que la gente, los ciudadanos y los participantes puedan sacar sus propuestas, puedan decir lo que piensan, puedan realmente debatir, proponer. También es importante
tener un equipo técnico que pueda evaluar esas propuestas. Y este es un poco probablemente uno de los desafíos más importantes que tienen los presupuestos participativos, porque muchas veces las propuestas que se desarrollan son propuestas muy complicadas, muy poco factibles, ¿verdad? Porque obviamente uno puede proponer algo, pero de repente hay realidades, hay cosas, hay cuestiones técnicas que hay que tener en cuenta. Entonces, es muy importante tener un equipo técnico que pueda evaluar esos proyectos, que pueda decir, no evaluar en el sentido de decidir cuál pasa adelante o no, pero sí poder retroalimentar y decir, esto es factible, esto se puede, esto de alguna manera la normativa no lo permite porque no se puede hacer este tipo de proyecto en ese tipo de territorio, en ese tipo de espacio, o esa zona no está habilitada para eso, o el costo que se está presentando de repente excede realmente a lo que no es realista. Entonces hay que tener como gente que sepa gestionar y diseñar proyectos. También es muy importante, y esto tal vez no lo dije, que como parte del ciclo de vida es que al inicio mismo de los procesos de participación y específicamente de los presupuestos participativos, tiene que haber una etapa de definición de reglas. De alguna manera, es muy bueno que haya una etapa de definición de reglas donde se defina como que la frontera de lo que es posible, ¿verdad? Donde uno pueda decir cosas como qué criterios tienen que cumplir en general los proyectos para poder realmente ser factiblemente implementados por el municipio o por la organización social que lo haga. ¿Qué tipo de presupuesto va a haber disponible? ¿Qué metodología de votación se va a utilizar para tomar la decisión final de los proyectos? Entonces, es importante tener también gente que pueda de alguna manera asesorar al equipo en cuestiones más normativas, de lo que es factible, de lo que no se puede, de lo que la ley prohíbe, de lo que las regulaciones no permiten o habilitan, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Y finalmente creo que además de todo eso que digo, es fundamental, como lo veíamos en el ejemplo de Rosario, es muy importante un buen equipo de comunicación, un buen equipo de personas que puedan realmente comunicar de manera más sencilla y más digamos, más ciudadana los aspectos que por ahí pueden ser a veces muy técnicos o las reglas del proceso que por ahí, o las normativas que pueden ser de repente muy complicadas, ¿verdad? Entonces, y también el proceso mismo, ¿verdad? Porque a veces el proceso, eso es lo otro importante, ¿verdad? Muchas veces, cuando se habla de participación, se espera que el ciudadano se interese por sí mismo. En realidad, no funciona tan así. Uno tiene que ir a buscar la participación. Y los mejores procesos son los procesos que se van y le encuentran al ciudadano donde el ciudadano está. Y que de alguna forma se van a tu barrio y en tu barrio ponen una mesa, ¿verdad? Se van a tu colegio, a tu facultad y en la facultad te ponen un espacio donde puedas encontrarte y debatir, ¿verdad? Y así, entonces hay mucho esfuerzo de outreach, es lo que se llama, o sea, de ir a la comunidad, y ahí eso pasa mucho por comunicación, pasa mucho por gente que sepa decir a quiénes hay que hablarle, a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que hacer para que nos escuchen y para que se interesen y para que se motiven y que para que eso pueda tener éxito. Entonces también es muy importante un equipo de comunicación y de interacción de alguna forma con la ciudadanía. Y por último, agregando ahí, si hay un componente digital, perdón, ¿verdad? Por extenderme, si hay una herramienta digital, un equipo técnico que sepa gestionar esa herramienta por un lado y también un equipo técnico que pueda, o sea, alguien que pueda de alguna forma resolver los problemas, porque a veces siempre es difícil, la tecnología siempre inclusive tal vez nosotros que somos más nativos digitales tenemos menos problemas, pero por lo general igual a todos nos cuesta algunas cosas. Entonces es importante tener a alguien ahí que pueda ayudar en eso, que pueda resolver problemas, porque a veces no se entiende, porque a veces yo entiendo muy bien, pero el que está enfrente de mí entiende otra cosa, entonces de repente hay que como que cerrar las brechas de lenguaje que existen, ¿verdad? En la manera que entendemos y los modelos mentales que tenemos sobre las herramientas digitales. Entonces, es también importante tener ahí un equipo que pueda, o una persona, o un equipo, o gente con esa capacidad. Súper, muchísimas gracias, Cristian. Ahora vamos a pasar a la pregunta de Sergio. Él tiene 2 preguntas, así que voy a leer esta y leo la siguiente. ¿Qué conjuntos de datos, ya sean digitalizados o físicos, están disponibles en las municipalidades de Itapúa? ¿Qué se puede hacer desde Decidim para colaborar con esto? Buenísimo. Bueno, esa es una pregunta que tal vez yo no tengo una respuesta así, no tengo el conocimiento de todo lo que está disponible, pero creo que es cuestión de tomarse de alguna forma los equipos que van a participar, tomarse un poco de tiempo de ir y visitar
de alguna manera los sitios de los municipios, ¿verdad? Por ahí podemos de repente a través del equipo de Girls Code después recopilar un poco algunos enlaces, ¿verdad? Para poder compartir con los posibles participantes en la página de la hackathon, para que vayan y ustedes mismos entren a mirar un poco qué hay, ¿verdad? Sé, por ejemplo, que el municipio de Encarnación tiene su página de transparencia donde uno puede ver cosas como la rendición de cuenta de Fonacide, ¿verdad? Y son generalmente rendiciones o informes, no sé qué otro tipo de datos hay, ¿verdad? Entonces habría que realmente Cris, hacer un proceso de investigar. ahí creo que vamos a hacer unos posteos desde Girls Code de cómo pedir información pública desde los portales que ya existen, porque eso es algo que pueden hacer ahora y tener ya los datos disponibilizados para la hackathon. Entonces están muy buenas las preguntas sobre los datos porque podemos tomar acción esta semana, la semana que viene, y llegamos súper bien para tener estos datos disponibles y, qué sé yo, subir a Decidim, exponerlos. Así bien el municipio puede no tener hoy un portal de transparencia, Decidim puede ser ese lugar donde se suben esos documentos periódicamente, y la participación se va a dar justamente por el análisis que dijiste que tenemos que tener como sociedad civil. Entonces, esta semana y la semana que viene vamos a estar publicando cómo podemos pedir acceso a información pública a través de los portales que hoy existen, el portal unificado de acceso a información pública, y eso nos va a dar algunos datos y recursos e insumos para poder participar mejor de la hackathon, para los que quieran y estén buscando como que hacia el lado de la transparencia este esquema de participación. Buenísimo, creo que esa es la última pregunta, Alex. Tenemos una última y ya vamos cerrando, que es la de Denise, donde vemos más info de la hackathon. Bueno, ahí creo que Vane también puede responder, el equipo Girls Sí. Code. Estamos creando, ya creamos una página, tiene algo de info. Esta página está siendo modificada todas las semanas, para todos los que quieran recibir más información todavía. Nos pueden escribir al correo que está en las bases y condiciones, o al número de teléfono que está ahí. También vamos a dar más info, pero acá es donde estamos poniendo como que toda la información que tenemos actualmente sobre lo que va a ser la logística, dónde vamos a estar ubicados, cuáles son los desafíos, cuáles son las categorías en las que pueden participar las personas. Está toda la info que tenemos del bootcamp que hicimos el año pasado sobre las tecnologías que se utilizan en Decidim. Y van a estar los videos de los webinars para aquellos que no hayan podido asistir hoy y que estén interesados en aprender más. Entonces, esta página va a ir teniendo toda la info a medida que pasen las semanas, pero cualquier información, igual en las bases y condiciones están datos de contacto y pueden contactarnos. Y también mencionar a Ivania que la página que pasamos, el link está en comentarios, así que pueden estar visitándola desde allí. Con esto se cierra el paso de preguntas. Esta fue nuestra última pregunta. Así que más que dichosos de este espacio, hubieron muchas preguntas realmente, y esperemos que todas las personas con el interés puedan también participar. Como dijo Vane, seguir, buscar más información y también anotarse a la hackathon. Buenísimo. Gracias, Cristian, gracias, Alex, por todo. Nos vemos el próximo martes entonces en el siguiente webinar. Dale, gracias a ustedes y a todos y a todas. Chao, chao, nos vemos. Chao. Gracias a todos.